Hemos introducido el uso de pulsos sync para realizar transmisiones digitales y lo que corresponde hacer en este momento es plantear un nuevo caso. Este nuevo caso es el que vamos a llamar el caso 4, para analizar exactamente qué es lo que ocurre en la cadena de transmisión, pulso transmitido, canal, pulso recibido, de igual forma y en forma análoga como lo hicimos en su momento con los casos 1, 2 y 3. Y esta vez el caso 4 es justamente cuando el pulso base utilizado es un pulso sync. Ese pulso base sync tiene en el dominio de la frecuencia un espectro con forma rectangular de ancho 1 partido por t. El canal va a ser el mismo canal limitador de ancho de banda del caso 2, vale decir un filtro con pasabanda ideal y ancho de banda limitado, que en el dominio del tiempo tiene una función de respuesta al impulso sync truncada. Y en el supuesto que el ancho de banda del pulso utilizado es menor que el ancho de banda del canal, este pulso va a pasar completamente intacto a través de este canal y por eso es que podemos asumir que en el receptor sigue siendo correcta la utilización del filtro adaptado al pulso transmitido, vale decir tomar Q como la versión espejo invertida del filtro transmitido. En ese caso, la respuesta de frecuencia de este filtro adaptado es exactamente la misma respuesta de frecuencia del pulso transmitido y por lo tanto el producto entre estos tres es realmente una función rectangular de ancho de banda 1 partido por t, y su transformada inversa de Fourier en el dominio del tiempo es la función sync que ya habíamos discutido y observado en una cápsula anterior, donde básicamente se mantiene exactamente el mismo sync que los pulsos originales, solo que se genera, ¿no es cierto?, un mayor retardo del lóbulo lateral. Ahora, sabemos también de que ese pulso cumple con el criterio zero easy. Entonces, como nuevo caso, tenemos esencialmente ahora una transmisión como en el caso 2, con limitación de ancho de banda, pero como en el caso 1, sin interferencia intersimbólica. Y me parece que esta forma de resumir todos los elementos que contribuyen a ese caso es una forma gráficamente muy adecuada.